Muchas gracias por esta oportunidad que le brindan al periódico El Dinero. Bueno, nuestra especialidad es generar contenido de interés y útil, por supuesto. Y creemos que aquí hay información útil, de interés, más en un mundo que exige mucha transparencia. Así que agradecemos la receptividad de que estemos aquí con ustedes. Gracias. Sí, cómo no. Bueno, para nosotros es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos datos, informaciones con relación al sistema de contrataciones. Y este encuentro surge por una conversación informal que tuvimos de la necesidad de tener otra perspectiva también vinculada a el rol que desde las contrataciones públicas, con una mirada de política pública, se está desarrollando en el país. Entendíamos que por el tipo de periodismo que se hace desde el periódico El Dinero, era interesante pues compartir estas informaciones que tienen que ver con contribuir a la dinámica económica, generación de empleo, acercar los sectores productivos. Y por eso estamos aquí. Entonces vamos a tener un primer momento donde vamos a compartir algunos datos del sistema y también queremos compartir con ustedes el portal de datos abiertos que hemos desarrollado, de manera que los periodistas del dinero sepan que tienen una base de información que está en formatos abiertos, que está en formatos reutilizables y que va a servir mucho para el periodismo de investigación y el periodismo de profundidad. Ustedes llegaron aquí, usted llegó a la nueva gestión exactamente en el mismo agosto, ¿verdad? Sí, el lunes 17 de agosto del 20. Llegamos aquí a las 8:30 de la mañana, para ser más preciso. ¿Y con qué se encontró Carlos aquí? Bueno, en términos generales, con un gran desafío, porque asumir la Dirección General de Contrataciones en plena pandemia, pues implicaba un reto importante, sobre todo por toda la demanda de bienes y servicios en ese momento de todas las instituciones del Estado y con nuevos funcionarios asumiendo responsabilidades en el tren gubernamental que necesitaban pues el apoyo, el acompañamiento, la capacitación en los sistemas de contrataciones. Y creo que de entrada nuestros primeros esfuerzos fue pues garantizar que todos los funcionarios que estaban asumiendo tareas pues la puedan hacer apegado al marco normativo y que la pudieran hacer también con niveles de eficiencia para garantizar la continuidad del Estado, para garantizar el funcionamiento de la administración pública. Y como dicen, en ese momento entramos con mascarilla puesta a nuestra tarea, a nuestras responsabilidades, a conocer el equipo que se encontraba en esta dirección, a tratar de comprender cómo la misma funcionaba de todas sus áreas, de todos sus departamentos, para, sobre la base de esa comprensión, sobre la base de ese diagnóstico, pues permitirnos elaborar lo que fue posterior, planes estratégicos, planes operativos, que fueron desarrollados ya durante casi ese semestre de ese año, al tiempo que se capacitaba, se recibían decenas de consultas, al tiempo que tratábamos de conocer todas las decisiones pendientes, sea de recursos o de investigaciones, organizarnos para poder dar respuesta a todas esas decisiones que estaban pendientes y de esa manera poder pues organizar las tareas que tendríamos por delante. En principio hubo cierto atasco, ¿verdad?, de los procesos burocráticos. ¿A qué se debió, por ejemplo, eso que había dificultades para que algunos procesos se agilizaran? Pienso que varias razones. Lo primero que hay que decir es que esta ha sido la transición más breve de la historia de la República Dominicana.
Regularmente la transición eran 3 meses, en esta oportunidad apenas fue un mes de transición. Segundo, el sistema de contrataciones cada vez requiere mayor expertise técnico, mayor nivel de conocimiento. Las entidades tenían que constituir, tenían que organizar sus comités de compras, tenían que designar sus unidades de compra. En algunos casos se tenían que capacitar esas unidades. En algunas instituciones pues se encontraron planes de compra, en otras no había planes de compra. O sea, organizar la administración para empezar a comprar no fue una tarea de días. Y además las consultas recibidas de cómo poder hacerlo, entidades que ya en el segundo semestre del año pues su presupuesto se encontraba también con limitaciones. Entonces todo eso generó en un primer momento que el sistema no indicara que promedio las licitaciones entre convocatoria y adjudicación, las entidades estaban tardando un poco más de 120, 130 días. Al día de hoy eso ha bajado mucho y promedio en una licitación las entidades están durando 75 días y eso todavía se puede bajar un poquito más. Con la reforma normativa va a haber oportunidad y entendemos que con la ley actual todavía hay oportunidades. Carlos, el presidente sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley para, bueno, se aprobó, se convirtió en ley, una modificación a la ley 340 en lo que tenía que ver con una especie de excepción durante 4 años para la revisión nuevamente o revaloración de los contratos de proyectos de obras que ya habían agotado más del 25 o sobre el 25% de su valor y que no estaban terminadas. Sí. ¿Qué implicación tuvo esa ley en lo que tiene, esa normativa en lo que tiene que ver con la funcionalidad de la ley o la aplicación de la ley 340 en la funcionalidad de esta institución? Bueno, la realidad es que unas 400 escuelas estaban inconclusas, 15 hospitales y al menos 4 obras viales que estrictamente cumpliendo las disposiciones normativas no había forma de concluirla, porque la ejecución presupuestaria de esas obras en algunos casos alcanzaba hasta el 200%. Y en esas condiciones no hay forma legal de continuarla y de concluirla. Y ese proceso de reflexión indicaba que independientemente de que se había agotado más del 25% de partida en esas obras, muchas de ellas pues tenían un 90% de ejecución de obras físicas, otras tenían un 50%, y que el Estado tenía el deber de concluir esas obras. Y por eso se elaboró y se sometió al Congreso un proyecto de ley que lleva por nombre Ley Especial para terminar las obras inconclusas. De manera que tanto el Ministerio de Obras Públicas como la Contraloría General de la República y las entidades contratantes, en este caso el MINER y la OISOE o su continuador jurídico, que fue el Ministerio de la Vivienda, pudiera hacer una evaluación de las obras, pudiera elaborar un nuevo presupuesto y que sobre la base de ese nuevo presupuesto se pudiera terminar algunas de estas obras. También en ese proceso se decidió rescindir algunos contratos por incumplimiento y además en ese proceso se identificó contratos de obras, al menos 60 contratos de obras sin identificación de terreno donde se iban a construir. Entonces, para poder terminar esas obras fue necesario ir a una ley que estableciera los mecanismos, cómo continuar y cómo poder concluir estas obras. Eso es específicamente sobre esas obras, porque estamos hablando como quiera de una situación de excepción. Ya con lo que tiene que ver si el proceso, si se terminaron, si se han evaluado, ya ahí la Dirección de Contrataciones Públicas no interviene. Ustedes solamente bueno, no es un proceso de excepción, es una ley. Es una ley que no implica un nuevo proceso en la mayoría de los casos.
Sí, cuando digo que es excepción, porque estamos hablando de esas obras específicamente, porque como quiera que sea, se mantiene vigente el tope de 25% sobre el valor previamente contratado que establece la ley de contrataciones Sí. públicas para la operatividad cotidiana de la Sí. dirección. Pasa que en materia de contrataciones, cuando hablamos de excepción, nos estamos refiriendo específicamente a un tipo de procedimiento donde están las urgencias, donde está la emergencia, donde está la exclusión, donde hay una modalidad contractual de excepción, que no es el caso, porque no iba a haber una nueva contratación. Más bien se iba a reevaluar las ubicaciones y se iba a establecer un nuevo presupuesto, y ese nuevo presupuesto, para concluir la obra, pues establecía nuevamente que no podía pasar del 25%. Lo que tenemos que preguntarnos era por qué pasó del 25%. Y pasó del 25% porque la Contraloría General de la República pues no asumió sus funciones de control, y porque la Contraloría General de la República pues autorizó todos esos libramientos de pago que estaban por arriba del 25%. ¿Y las responsabilidades? Bueno, el propio proyecto de ley establece una disposición en la cual indica que bajo ningún concepto se está eximiendo de responsabilidad penal a aquellos que en el curso de una investigación se pueda establecer que existe algún tipo de violación. Entonces ya eso está en manos del Ministerio Público, identificar dónde existe algún tipo de irregularidades, a dónde existen responsabilidades penales, y debe proceder en consecuencia. Ahora, lo que sí era importante es que mientras eso sucediera, esas obras no estuvieran inconclusas, deteriorándose, porque se convierte en doble la pérdida para el Estado Dominicano. A eso voy, sí, ya como para concluir con esa parte. ¿Y cuántas de esas más de 400 obras ya fueron revalorizadas y establecidos un nuevo presupuesto? Y notificado, por supuesto, a la Dirección de Contrataciones Públicas. Sí, no deben notificarlo a la Dirección de Contrataciones, no obstante, hay un calendario que ha elaborado el Ministerio de Obras Públicas, que es el ente ejecutor de las obras, en coordinación con el Ministerio de Educación. Hay obras de estas que su nivel de ejecución era 95%, que tal vez faltaba pintar, que se han entregado. Hay otras que era un 50%, que tenían previsto 1 año o 2 de terminar. Hay otras que estaban más atrasadas, que tienen 3, que tienen 4 años. Pero el dato preciso del nivel de ejecución se puede solicitar al Ministerio de Obras Públicas. Pero me quedo con la duda de que no debe notificarlo a la Dirección de Contrataciones Públicas cuando usted dice que, de todas maneras, lo que se establece es una nueva revalorización, vamos a decir un nuevo presupuesto, y que de ese nuevo presupuesto no se pueden pasar de un 25% como establece la propia ley. ¿Quién tiene que velar por eso? La Dirección de Contrataciones Públicas. La Contraloría General de la República es el ente que tiene la responsabilidad, porque no hay una nueva contratación, no hay un nuevo proceso de contratación. Es el mismo, ¿verdad? Es correcto. Bueno, entonces en ese periodo, volviendo a esa etapa inicial, donde nos involucramos en elaborar esta mirada, que son los componentes estratégicos de esta dirección, un componente de fortalecimiento institucional, un componente de regulación y control del sistema de contrataciones, y el tercer componente vinculado a la articulación y fomento del Sistema Nacional de Contrataciones. Dicho esto, algunos datos para que tengan una idea. Al día de hoy, el Sistema Electrónico de Contrataciones tiene 464 instituciones que transan, que compran, que adquieren bienes y servicios a través del portal transaccional. De estas instituciones, como un aspecto importante y novedoso, está el incremento de los gobiernos locales, entiendes, ayuntamientos y distritos municipales que transan en el portal. Esto se debe a una disposición de la transferencia de 4.000 millones de pesos que hizo el Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, y se estableció como requisito, como criterio, que para la utilización de esos fondos para pequeñas obras, su proceso de contratación debía ser a través del sistema electrónico, a través del portal. Y eso ha incrementado la cantidad de gobiernos locales que transan en el portal. Y eso es importante, eso es fortalecimiento del sistema desde la perspectiva de control y desde la perspectiva del desarrollo de políticas que puedan conducir a procesos de adquisición delimitado al territorio. Un hecho importante también, 54 hospitales del Servicio Nacional de Salud también transan en el portal. Es un incremento de más de 100% de los hospitales que transan en el portal, y esto se debe igual a una disposición, en este caso del presidente Luis Abinader,
al Servicio Nacional de Salud y a la Dirección de Contrataciones Públicas, donde le instruye que todos los hospitales tienen que transar en el portal, porque la mayoría de los hospitales estaban transando por fuera. Y por eso el gobierno dominicano encontró una deuda de más de 3.000 millones de pesos que no estaba registrada porque los hospitales pues tenían la adquisición de bienes y servicios donde no había ninguna trazabilidad de esos procesos. Pero lo importante de que los hospitales puedan transar a través del portal también se convierte en utilizar esa herramienta para generar niveles de impacto de la adquisición que hacen los hospitales, que no es solamente medicamentos, no es solamente insumos médicos, sino los hospitales adquieren productos agropecuarios y que estos productos agropecuarios los pueda adquirir a los productores del territorio donde se encuentra el hospital. Y esa es como la mirada que vamos impulsando. Como un hecho importante hay que señalar que por voluntad de órganos constitucionales con autonomía constitucional, que también están transando en el portal, entiéndase la Junta Central Electoral, entiéndase el Defensor del Pueblo, Tribunal Superior Electoral, también está dando los pasos, que independientemente de la decisión del Tribunal Constitucional que limita las competencias a este órgano rector de cara a los órganos extrapoder, pues los responsables, los miembros de estos órganos extrapoder han decidido no solamente el uso del sistema electrónico, sino también apegarse a la normativa de 340 para la adquisición de bienes y servicios, teniendo claro que la dirección no puede intervenir en el caso de una controversia entre proveedores y órganos extrapoder. Pero es un hecho importante que ayuda y que contribuye al fortalecimiento del sistema. Es muy importante tener ese dato, o sea, el sistema de contrataciones de la República Dominicana se va fortaleciendo, se va robusteciendo cuando tenemos 464 entidades y montos importantes desde el inicio de la gestión de 219.000 millones, entiéndase esto en 112.185 contratos adjudicados hasta marzo del 2022. Estos datos sirven para tener una magnitud de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema de contrataciones de la República Dominicana. También para nosotros es muy importante poder desagregar también por género lo que han sido el total adjudicado por género en este periodo, y se puede ver que empresas lideradas por hombres un 82%, mujeres un 18% del total adjudicado. Esto muestra un incremento en la distribución del monto total de periodos anteriores. Y ahí vamos a hablar más adelante ya de lo que ha implicado este proceso a las MIPYMES, como podemos ver actualmente. Las empresas MIPYMES, proveedoras del Estado, alcanzaron a ser adjudicadas por un monto de 59.077 millones, obteniendo una participación de 27% del monto total adjudicado. Eso es promedio, sí. De agosto a la fecha. Eso es promedio. La ley habla de un 20, actualmente promedio un 27. Cuota de empresa MIPYME, la ley habla de un 5, actualmente es 6.11%. MIPYME certificada, como podemos ver, en la distribución total adjudicada un 27%, personas físicas un 1%, gran empresa un 10% y empresas no clasificadas un 62%. Quiere decir... bueno, empresa no clasificada por el tamaño. Correcto, sí. Lo que pasa es que esas son empresas que poco a poco se han ido reestructurando, haciendo su revisión del RP para saber en qué clasificación cae, porque eran empresas que eran de muy vieja data, y tenemos que conocer la posición de la DGI y la posición del MIC en cuanto a su composición, en cuanto a su tamaño, para poderlas identificar de lugar. Bien, bien. Bueno, y como ustedes saben, en el proyecto de ley estamos planteando que la cuota a la empresa MIPYME, llevarla de un 20 a un 30%, y MIPYME mujer de un 5 a un 10%. Es una propuesta que es realizable porque los datos están ahí. Cada vez más las entidades van teniendo interés de dirigir los procesos a las instituciones. Aquí, esto es muy importante, lo que es el análisis por provincia. Todavía en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago es donde hay la mayor concentración
de los montos adjudicados, de los 112.185 contratos. No obstante esto, debo decir que si tenemos la oportunidad de comparar la data de periodos anteriores, se va moviendo ya va moviendo más adjudicaciones en el territorio, pero todavía hay limitaciones importantes, como se puede ver en toda la zona fronteriza. Hay varias razones ahí, incluso más adelante podemos ver también los datos del registro de proveedores y nos vamos a encontrar que en esta zona también hay limitaciones vinculadas a proveedores registrados en esa zona. Entonces, esa es una tarea importante, lo que nosotros hemos llamado la necesidad de democratizar las compras, que las compras puedan tener esa presencia en todo el territorio nacional. Ya vamos viendo adjudicaciones en provincias que regularmente no había adjudicación, pero que todavía... ¿Qué tipo de proveedores hay en la frontera, por ejemplo? Que son, habla de que hay limitaciones. Pero ¿qué tipo de proveedores entonces, de los pocos que hay en esa zona? Más adelante hay una lámina bueno, que vamos a ver los proveedores por región, que puede ser importante. Bueno, estos son los procesos publicados. Los procesos de compra por debajo del umbral abarcan el 60.30% de los procesos publicados. Eso es en cuanto a procesos publicados, no así en cuanto al monto de esta modalidad, que apenas representa el 1.69. O sea, proceso debajo del umbral es todo lo que esté debajo de 160.000 pesos, más o menos. Son mayores en cantidad, pero en cuanto al monto, eso representa el 1.69 del total transado, como ustedes pueden ver aquí como algo importante de los procesos publicados de las distintas modalidades. La subasta inversa es una modalidad que está en la ley, que no se había utilizado nunca, y que tiene un desarrollo ya de 20 procesos que se han utilizado bajo esa modalidad de subasta inversa, que tiene todo un aprendizaje, que la hemos incluido en el proyecto de ley también, y que entendemos que tiene todo un potencial. Los sorteos de obras, también una modalidad que está en la ley, que se había utilizado también en el pasado, y las licitaciones públicas internacionales. Eso es lo que hemos tenido en cuanto a procesos. Aquí hay que señalar un incremento importante de las ofertas recibidas. O sea, en el último año y 10 meses, en este periodo, se han recibido un 45.8% más ofertas que la misma comparativa en el tiempo prepandemia, entiéndase del 18 al 20, tomando en cuenta que el primer año de la actual gestión se llevó a cabo en una alta incidencia del COVID. Esto es algo muy importante. Esto nos dice que hay más participación en el sistema de contrataciones, en sus distintas modalidades, entiéndase, comparaciones de precios, en las licitaciones, en proceso de sección, en el sorteo de obra. Yo siempre señalo que si en una entidad promedio, en sus procesos de licitaciones, recibían 10 ofertas, hoy están recibiendo 40 y 50. Se supone que a mayor nivel de participación, pues hay mayores niveles de competencia, que se va generando mayores niveles de confianza en el sistema. Y eso es importante y los datos están ahí. Con relación al registro de proveedores, pues actualmente el Estado Dominicano tiene 105.949 proveedores. Al comparar los resultados de ambos periodos, se evidencia un incremento de un 84% en el total de registro de proveedores, logrando aumentar al total que ya le he señalado. O sea, del 16 de agosto del 18 al 30 de junio, unos 10.000 proveedores, y del 10 de agosto al 30 de junio, unos 18.620 proveedores. Recientemente se aprobó una resolución nueva de cara al registro de proveedores, que está en una etapa de transición para en la próxima semana iniciar su implementación. Hay que señalar un incremento importante de la participación de las asociaciones sin fines de lucro en el registro de proveedores y también las cooperativas. Las cooperativas cada vez más se identifican y son parte del registro de proveedores. Como podemos ver aquí, este cuadro
unas 1.995 asociaciones sin fines de lucro, cooperativas 122, otras organizaciones 190, personas jurídicas 56.610 y personas naturales 47.302. Pero muchas personas naturales respecto inclusive a la cantidad de personas jurídicas, casi muy parecido. Sí, así es. Y esta es también la composición, y actualmente 443 proveedores actualizada con la certificación MIPYME Mujer que emite el Ministerio de Industria y Comercio. Con relación a decisiones y resoluciones en este periodo, pues tenemos emitidas 220 resoluciones, eso ha anulado 36 procesos por un monto estimado de 3.574 millones de pesos, casos recibidos 1.235, con 981 casos completados, lograron una tasa de resolución de un 80%. Hay que señalar que hemos ido conociendo y tomando decisiones sobre todos los recursos y medidas pendientes, y para este mes vamos a concluir todos los casos pendientes de años anteriores al 2021. Eso quiere decir que dentro de un mes solamente vamos a tener pendiente en esta dirección casos de este año. Regularmente siempre es de interés de la opinión pública estos temas de las decisiones, resoluciones, reclamaciones, resultados de investigaciones de oficio. Siempre hemos dicho y mantenemos que mientras estemos aquí, silencio administrativo no va a haber, siempre va a haber decisiones de todo lo que nos apoderen o que nos apoderemos también de oficio.